Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos. Preparaos. Para adentraros en un caso que sacudió a Brasil. y que aún hoy, después de tantos años, suscita escalofríos. El caso Richthofen. Exacto, caso Richthofen. Un caso que nos recuerda que las apariencias Engañan. y que tras la fachada de una familia perfecta. Se pueden ocultar secretos inconfesables. Exacto, nos adentraremos en el artículo de Wikipedia para desentrañar las motivaciones que llevaron al brutal asesinato de Manfred y Marisia von Richthofen, Una pareja acomodada, aparentemente feliz, cuya vida se vio truncada. por la ambición y la oscuridad. Comencemos por conocer a la familia. Von Richthofen, Manfred, un exitoso ingeniero, Marisia, un respetada psiquiatra. y sus dos hijos, Susana y Andreas. una familia idílica. En apariencia, sí. Vivían en un exclusivo barrio de San Paulo, rodeados de comodidades. Manfred descendía de la famosa familia alemana del Barón Rojo. Un detalle que quizás arroje algo de luz sobre la tragedia. Es curioso como el peso del apellido, de una historia familiar, puede influir en el destino de las personas. ¿Y qué hay de Andreas, el hermano menor? ¿Qué papel? Jugó en esta historia. ¿Qué papel jugó en esta historia? Andreas, un joven reservado, se convertirá en una pieza clave en la resolución del caso, pero antes de adentrarnos en su figura, debemos conocer a la otra familia involucrada, A la otra familia, los Craviños. Daniel y Cristian, dos hermanos, de un entorno más modesto. ¿Qué los llevó a cruzarse con esta familia, aparentemente perfecta? El aeromodelismo. Daniel, un talentoso aeromodelista, se convirtió en instructor de Andreas, creando un punto de conexión entre ambas familias. ¿Ya? Un lazo que se transformaría en una espiral de tragedia. Susanne, la hija mayor de los von Richthofen, y Daniel, iniciaron una relación sentimental, una relación que sus padres, Manfred y Marisia, desaprobaban por completo. La diferencia de clases sociales y los rumores sobre la participación de Daniel en el mundo de las drogas inquietaban a los padres de Susanne. Temían que su hija se viera arrastrada por un mal camino. La tensión entre la joven pareja y los padres fue en aumento. La policía tuvo que intervenir en varias ocasiones. Susanne, Cada vez más rebelde, desafiaba la autoridad de sus padres. imagina la situación. Una hija enamorada, unos padres preocupados, un ambiente cada vez más tenso. ¿Qué ocurriría cuando la presión alcanzara su punto máximo? La respuesta llegó la noche del 31 de octubre de 2002, una noche de Halloween, que se transformaría en una auténtica pesadilla. Manfred y Marisia fueron brutalmente asesinados en su propia casa mientras dormían. ¡Oh, Susanne! Cómplice en el plan. Facilitó la entrada de los hermanos Craviños a la casa, desactivó la alarma y las cámaras de seguridad. Un acto que revela Una frialdad pasmosa. los hermanos, armados con barras de hierro. Se dirigieron al dormitorio de la pareja y los atacaron sin piedad. Christian, Posteriormente, Saría que intentó asfixiar a Marisia para silenciar sus súplicas. Un detalle escalofriante. escalofriante. Es en esos pequeños detalles donde a veces se esconde la verdadera naturaleza de la maldad, la premeditación, la crueldad. Tras el asesinato, Susanne y Daniel elaboraron una coartada. Intentaron simular Un robo. Acudieron a un motel y Daniel, en un gesto que luego resultaría sospechoso, solicitó un recibo. a su regreso a casa. Susanne y Andreas fingieron horror al descubrir la escena del crimen, pero su actuación no convenció a la policía. Había algo en la actitud de Susanne, en la tranquilidad de sus gestos, que no encajaba con la situación. Claro. Y ese recibo del motel, ¿por qué solicitarlo? Si se supone que estaban huyendo de un robo. La policía, desde el principio, sospechó que se trataba de un montaje. Las pistas apuntaban a un crimen pasional. Los investigadores centraron su atención en los más cercanos a la familia, y la presión comenzó a aumentar. Una presión que resquebrajó la elaborada coartada de los sospechosos. Un detalle, aparentemente trivial, se convirtió en una pieza clave. Christian, días después del crimen, adquirió una motocicleta nueva, un gasto que no pasó desapercibido para los investigadores. Imaginad la escena. La policía interrogando, las contradicciones en las declaraciones, El miedo en los ojos Sí, de los culpables. La verdad, como una sombra, se cernía sobre ellos, esperando el momento oportuno para emerger. Y finalmente, la máscara se desprendió. Los tres sospechosos confesaron su implicación en el crimen. Un giro inesperado que conmocionó a la opinión pública. La joven Susanne, de familia adinerada, implicada en el asesinato de sus propios padres. El juicio del caso Richthofen se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia de Brasil. La sala del tribunal se transformó en un escenario donde se representaría un drama de traición y ambición. Las versiones de los acusados
contradictorias, intentaban diluir su responsabilidad y señalar a los otros como culpables. Un juego macabro, donde la verdad se escondía entre las sombras. Suzanne, con voz trémula, alegó haber sido manipulada por Daniel. Insistía en que desconocía el plan de asesinato. ¿De verdad? Se presentaba como una víctima de las circunstancias, atrapada en una red de engaños y manipulación. Era realmente una víctima, o una actriz consumada, que interpretaba el papel de su vida. Christian, en un intento desesperado por proteger a su hermano, asumió toda la culpa del crimen, una estrategia que, sin embargo, no logró convencer al jurado. Su testimonio, plagado de contradicciones, se desmoronaba ante las evidencias. Y Daniel, Acorralado, decidió jugar su última carta. Acusó a Suzanne de ser la mente maestra del crimen, impulsada por el resentimiento hacia sus padres y el deseo de heredar su fortuna. un juego de ajedrez, donde cada pieza se movía con la intención de sobrevivir, incluso a costa de sacrificar a los demás. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La sociedad brasileña, dividida, se posicionaba a favor o en contra ¿De Suzanne? Algunos veían en ella a una joven ingenua, manipulada por un hombre, sin escrúpulos. Otros, sin embargo, percibían una frialdad calculadora en sus actos, la ambición desmedida de quien no duda en eliminar cualquier obstáculo para conseguir sus objetivos. Las pruebas, los testimonios, las propias confesiones de los acusados iban tejiendo una red ineludible. El jurado, tras un largo proceso de deliberación, emitió su veredicto: culpables. Suzanne y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión. Christian, a 38 años y 6 meses. El peso de la justicia caía sobre ellos, pero la historia, lejos de terminar, continuaba. La vida en prisión, las apelaciones, las entrevistas concedidas a los medios de comunicación. El caso Richthofen seguía vivo, alimentando el morbo y la fascinación del público. Suzanne, en un intento por obtener la libertad condicional, concedió una entrevista al programa Fantástico ante las cámaras. Se presentó como una joven arrepentida, manipulada por Daniel. Pero las imágenes de los ensayos de entrevista, donde se veía a su abogado instruyéndola para que llorara, generaron dudas sobre su sinceridad. El envío de regreso a la prisión. Su aparición mediática se interpretó como un intento De manipular a la opinión pública y poner en riesgo la seguridad de Andreas. Andreas, el hermano menor, que había permanecido en silencio tras la tragedia, decidió romper su silencio. en 2015. ¿Qué lo impulsó a hablar? Después de tantos años. Las acusaciones de corrupción que se habían vertido sobre Manfred, su padre, Andrés, en una carta dirigida al fiscal del caso, negó la existencia de cuentas en el extranjero y exigió pruebas de las acusaciones. Defendía la honestidad de su padre, la memoria de un hombre injustamente acusado. Un acto de valentía, de lealtad familiar. La herencia de los Pom de Stolofen, valorada de más de 11 millones de reales, se convirtió en otro punto de controversia. Tras varios intentos de acceder a ella, renunció a la herencia en favor de Andreas. Un acto de arrepentimiento, un intento de reconciliación con su hermano. O quizás una estrategia para mejorar su imagen pública. La justicia, sin embargo, la consideró indigna de recibir la herencia y concedió la totalidad de los bienes a Andreas. Andreas, que había elegido alejarse de su hermana y reconstruir su vida, lejos del peso de la tragedia familiar, recibió la herencia como un símbolo de justicia. El caso Richthofen, como una cicatriz imborrable, marcó a la sociedad brasileña un recordatorio de que la ambición desmedida, la falta de comunicación y los resentimientos familiares pueden llevar a consecuencias terribles. Y también nos recuerda que la verdad a veces puede ser escurridiza, oculta tras capas de mentiras y manipulaciones. ¿Crees que Suzanne fue víctima de la manipulación de Daniel o fue la mente maestra que orquestó todo el crimen? Es una pregunta que ha atormentado a investigadores y al público por igual. Las pruebas apuntan a una participación activa de Suzanne en la planificación y ejecución del asesinato, pero también es cierto que la influencia de Daniel pudo haber sido determinante, su personalidad manipuladora, su historial delictivo. Recordemos que Suzanne era una joven de apenas 19 años inmersa en una relación tóxica y en una etapa de rebeldía contra la autoridad de sus padres. Es cierto, Suzanne buscaba liberarse del control familiar, y Daniel representaba la posibilidad de escapar, de construir una vida a su manera, pero ¿hasta qué punto era consciente de las consecuencias de sus actos? ¿Fue una cómplice o una marioneta en manos de un manipulador?
Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que este caso nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Nos recuerda la importancia de la comunicación familiar, de establecer límites, de estar atentos a las señales de alarma. El caso Richthofen nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de una familia aparentemente perfecta. Esperamos que esta inmersión haya sido reveladora y os incite a seguir investigando este y otros casos que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de buscar la verdad. Hasta la próxima inversión. Hasta pronto.